Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este quinto episodio de Salud Mental en Movimiento, Diálogos Latinoamericanos, un espacio de compartir con profesionales de diferentes nacionalidades que vienen trabajando herramientas artísticas de movimiento y corporales integradas a procesos terapéuticos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Miriam Liliana López, colombiana, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, danza, movimiento terapeuta del Instituto Brecha de Argentina, actualmente estudiante de último semestre de la maestría de inteligencia emocional y bienestar de la Universidad del Rosario, certificada en comportamiento no verbal para marca personal y certificada en Danceability por Danceability International, diplomada en redacción profesional y habilidades comunicativas. Miriam es miembro actualmente del semillero de investigación Pensando con el Cuerpo del programa Educación Somática de Fisioterapia de la Universidad del Rosario. Es docente universitaria con experiencia de más de 17 años en la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Escuela Colombiana de Rehabilitación y actualmente de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro activa de la Asociación Argentina de Danza Terapia y de la Asociación Colombiana de Danza Movimiento Terapia. Miriam, te damos las gracias por aceptar esta invitación y te damos la bienvenida porque pues el tema que hoy vamos a trabajar con Miriam es un tema muy interesante con una persona súper experta que ha hecho un camino muy bonito en el tema y pues que nos va a ofrecer todo su conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Miriam, por tenerte aquí. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Lili y Laura, por esta invitación tan linda. Gracias. Ay, bueno, Mimi, muchas gracias, bienvenida. Y bueno, entonces para abrir el espacio, vamos a hacerte una primera pregunta. Nos gustaría de pronto, vamos a tratar de enfocar un poquito como el espacio a lo que está relacionado con tu formación en Danceability, que nos parece pues como muy interesante en términos de que es algo pues como para variar, como suelen ser o sea, como todo lo que trabajamos en este espacio poco conocido, que de pronto a veces las personas pues más o menos asocian con danza, como lo es por ejemplo con la danza movimiento terapia, etcétera, pero que al final del día la gente no sabe bien decir cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, qué es cada cosa. Entonces la primera pregunta sería que nos cuentes pues con tus palabras qué es eso de la danzability. Ok, bueno, esto me encanta, me fascina, me enloquece. Danceability es una técnica creada por Alito Alessis. Alito Alessis es estadounidense de Oregon y eh, él cuenta que él es bailarín profesional y durante toda su niñez, su infancia, pues siempre le gustó mucho la danza, pero él tuvo la posibilidad de tener en su familia personas a su alrededor con discapacidad, usuarias de silla de ruedas o muletas. De hecho, uno de sus mejores amigos, que se llama Emery, él es usuario de silla de ruedas, eh, y Emery tiene una parálisis cerebral bastante espástica, pero es un bailarín increíble. Entonces él inició con danza moderna, un bailarín súper profesional, mi power, pero en algún momento él se hizo la siguiente pregunta de por qué yo puedo bailar o danzar y las personas que son cercanas a mí no pueden. Entonces aquí entramos en una parte en la cual el mundo del espectáculo, del baile, de la danza, voy a ser un poco extremista, ¿no? Tiene que ir al cuerpo perfecto, el baile perfecto, la coreografía perfecta y estos estándares donde si no son de cierta condición, pues no funcionan. Entonces él dijo, ok, vamos a generar
un tipo de técnica, algo que podamos estar en el común denominador de movimiento, que es una parte fundamental en el método Danceability. Y así es como nace esto de Danceability. Es decir, ¿cuál es el común denominador de movimiento en medio de un espacio supervisado por el tiempo, la relación, la sensación, el espacio y el diseño? Es una metodología que trabaja totalmente con el contact improvisation y la improvisación, pero de lo primero que tú emerges, ahí va. Y se trabaja a través de ejercicios que cumplen los 5 requisitos que ya mencioné. Es decir, que sin mentir, más o menos son más de 300 ejercicios combinados que tú los puedes aplicar a través de estas 5 plataformas y siempre te va a salir algo totalmente diferente, porque se trabaja con la creatividad, se trabaja con la improvisación, con el emergente también que tienes ahí y bajo las primicias de relación que posiblemente pueda ser mismas personas en un mismo escenario con diferentes ejercicios, puede ser, o diferentes personas en diferentes escenarios con diferentes tipos de instrucciones. Es decir, que es una metodología que se aterriza a las habilidades que todos podamos tener. Eh, me encanta porque es una técnica que limitación o digamos dificultades a nivel física, corporal o sensorial, sino que es la unión de personas con y sin discapacidad dentro de un mismo escenario. Esto sí hace parte de la danza inclusiva, que es totalmente diferente a la danza movimiento terapia. Es decir, danza movimiento terapia es un proceso terapéutico, la danza inclusiva o la danza integradora, la danza integrada ya es un proceso más educativo donde tú tienes que aprender, ensayar la técnica, tienes que generar ensayo tras ensayo y al fin, sí, es una presentación final, totalmente opuesto al proceso terapéutico de la danza movimiento terapia. Súper, súper interesante. Sí. Esto Gracias, es Mimi. claro con Mimi. Mimi, perdón, le decimos Mimi porque es muy cercana para nosotros, Miriam, para nosotros Mimi. Eh, ahorita estabas hablando, por ejemplo, de lo que es la danza inclusiva y la danza integrada, ¿sí? Como para tener como el panorama, ¿cierto? Danzability hace parte de lo que es la danza inclusiva, la danza integrada, cuál sería como la macro Sí, y sí. cuáles serían como las complementos, las metodologías de Más eso. sería danza. Técnicas tenemos jazz, ballet, contemporáneo o danza urbana, etcétera, etcétera. Una de esas técnicas es la danza inclusiva. Y esa danza inclusiva puede estar dentro del jazz, el ballet, urbano, flamenco, tango, etcétera, etcétera. La danceability es una técnica que se usa en la danza inclusiva y su énfasis es la creatividad y el contact improvisation. Es decir, que es totalmente diferente a, no sé si conocen, acá por excelencia en Colombia está Con Cuerpos, Grupo Con Cuerpos, que es danza inclusiva contemporánea. Es danza contemporánea inclusiva, ese es su fuerte, ese es su énfasis. En Argentina está Alma, el grupo Alma, que su fuerte es tango y milongas. Es decir, que ellos fusionan
personas con y sin discapacidad en tango y milongas, al igual que con cuerpos, danza contemporánea. Danceability no está dentro de una técnica de danza como tango, milonga, danza contemporánea, sino que a partir de su técnica, que son ejercicios basados en tiempo, sensación, relación, espacio y diseño, ellos atraviesan estos ejercicios para poder generar movimiento creativo y movimiento improvisado. Wow. Wow, wow. Muy claras las fronteras. Muy interesante, ¿no? Como, pero son fronteras que más que dividir, como que crean o nuevas posibilidades dentro del mismo cuerpo y dentro de la misma pues potencia que tiene la danza, ¿no? Exacto. Para crear y transformar. Bueno, Mimi, y continuando pues con las preguntas que teníamos preparadas para ti, cuéntanos cómo fue que llegaste, digamos, en este camino que ya un poquito en tu perfil se dibujó profesional. Me voy a remitir a tu pregrado, que es como fonoaudióloga. Cuéntanos cómo hizo una fonoaudióloga para llegar a esto de la danzability, a esto de procesos, pues, procesos corporales inclusivos. Ajá. Bueno, eso es algo que me apasiona muchísimo contar porque nace a partir de una crisis. Por eso, aunque las crisis son durísimas, siempre sacan lo mejor de ti. Yo me gradué en el 2008 y como toda buena recién egresada, yo iba a ser la super fonoaudióloga que iba a cambiar la historia de la vida de los niños y niñas en la parte de aprendizaje, específicamente en educación, que esa era como mi línea. En mi primer trabajo, que fue un como tipo colegio, hospital, día para niños con discapacidad, me hicieron la entrevista práctica con niños superfuncionales con contacto visual o habla telegráfica o álbum de comunicación aumentativa alternativa. Y yo dije, ay, por Dios, este es mi trabajo, súper fácil, súper chévere, de una. Primer día de trabajo quedé así, porque los niños con que me habían hecho la entrevista eran los niños más, digámoslo así, con una discapacidad no tan severa. En mi pregrado yo conocía los llamados múltiple impedidos, ¿m? Es decir, que había mucha discapacidad en un mismo cuerpito y en este caso niños, tenía, la paciente más chiquita tenía 10 meses, eh, pero su discapacidad, o bueno, tenían varias discapacidades y para mí emocionalmente eso fue, digámoslo así, no, bueno, no encuentro la palabra, como muy desafiante, pero al mismo tiempo frustrante en el sentido de que tú eres la fonoaudióloga y cuando van a hablar, cuando van a leer, cuando van a escribir, cuando tú sabes que cuando hay mucha discapacidad, sabes que tu proceso terapéutico se basa más o menos como en permanecer lo que tienen y que no vayan a disminuir y en tratar de favorecer ciertas habilidades. Estoy hablando de, por ejemplo, uno de los chiquitos con parálisis cerebral, ceguera y baja audición, ¿sí? Entonces, claro, yo recién egresada eh, y además que estaba atravesando un momento fuerte de vida porque mi hermana acababa de fallecer, emocionalmente no pude contener como tanta dificultad, entonces lo que yo hice fue, dentro de mi profesión, estoy hablando de mi experiencia, sé que hay fonos que generan otro tipo de herramientas, pero dentro de la experiencia que yo desarrollé, si yo pasaba un test, si yo pasaba un algo, salía, no sabe, no puede, no lo va a hacer. ¿Mm? Eso fue como el choque que me llevó a decir, bueno, ¿y qué si puede? ¿Mm? Yo venía de un grupo de danza muy lindo, muy especial, que se llamaba Sal y Luz, y ahí sabía lo que era el movimiento corporal, luces, cámara, acción, escena, show, vestuario, maquillaje, escenario, bueno, todo esto. Y quien ha trabajado con el cuerpo desde distintas áreas sabe que el proceso corporal
queda inmerso de una manera tan fija en el cuerpo, lo que tú vives a través de tu cuerpo es real, es vivo, latente y además que genera muchos recuerdos y cuando va con la emoción, wow, eso es power. Entonces, en mi universidad había escuchado, bueno, tomé una electiva, no he escuchado, sino que tomé una electiva que se llama musicoterapia y conocía algunas cositas cercanas a la musicoterapia. Mi profesora es fonoaudióloga, musicoterapeuta, estoy hablando hace casi 20 años, 21 años atrás, y yo dije, ok, esto está chévere para yo poder integrar, y si existe la musicoterapia, algo o algún loco tuvo que haber inventado la danza terapia, porque si existe la música, está la danza, musicoterapia, danza terapia. O sea, yo lo empecé a sacar así como por analogía. Sin embargo, antes de googlear, imagínense, eh, empecé a buscar dentro de mi práctica profesional algo mucho más cercano, algo más empático, algo más cerca con estos niños con discapacidad tan severa y empecé a ver unos cambios preciosos, es decir, me compré un CD súper lindo de Gabriel Federico de niños con necesidades especiales, que es un CD de musicoterapia, que es música muy vibrátil, con unos sonidos muy, algunos muy altos, muy agudos, muy bajos, pero no sé, para mí, otros que eran como más calma, y yo dije, esto me transformó tanto que yo empecé a poner, estamos hablando 2008, 2009 ya, grabadora, doble CD, con, ponía yo a unas almohaditas de terapia ocupacional, que Teo siempre tiene las mejores cosas en cojines, bueno, y todo esto. Y yo recostaba a los chiquitos ahí con mi grabadora doble CD y ellos empezaban a reír porque empezaban a sentir la vibración de la música. Y ahí yo empezaba a hacer juegos vocales con mi voz. También empezaba a que tocaran la vibración de mi voz. Y también contacto físico con respeto, como hablándoles mucho, hola, o contacto visual, lo que fuera, comunicación. Soy Mimi, y le tenía nombrecitos Sebas le decía mi camaroncito porque siempre estaba rojito, entonces, hola mi camaroncito, vamos a ir a jugar, y lo agarraba. Obviamente él no caminaba, no generaba ningún movimiento, pero yo empezaba a hacer como algunas movilizaciones con la música, con mi voz, con canciones, y era súper, súper lindo y se empezaba a reír un montón. Y un niño en particular, todo el tiempo así también con parálisis cerebral, y mordía, entonces me decían, ten cuidado Mimi porque muerde. Entonces yo decía, ok, morder es una respuesta comunicativa que está pasando para que él muerda. Y efectivamente baja reducción también, nada de movilidad, entonces lo agarraban de un lado para otro, esta sensación me alzaron para poder subir al consultorio porque era de 2 pisos, entonces yo empecé con anticipación y empecé otra vez con mis ejercicios de música, de lo que conocía de la musicoterapia en la lectiva, pero también de la exploración corporal. Y este chiquito que mordía empezaba a reírse, empezaba a bajar sus manos y se relajaba y las podía abrir. O sea, yo decía, wow, esto no es casualidad, y él podía fácilmente pasar a terapia ocupacional y le alcanzaban a poner sus férula y él podía estirarse. Entonces me decían, Mimi, siempre que tenga Teo, antes tiene que ir contigo para que llegue relajada. Pero esto fue como cosas que fui construyendo. Sin embargo, emocionalmente yo decía, ouch, esto es duro para mí. Renuncié a los 2 meses, pero ahí fue cuando yo dije, vamos a ir donde el que todo lo sabe, Google, danza movimiento, no, danza terapia, en ese momento no sabía que era danza movimiento, danza terapia, ¡fum! Llegué a Buenos Aires, Argentina, inicié 2009 en la IUNA, que se llamaba en ese momento,
Instituto Nacional de las Artes, Instituto Nacional Universitario de las Artes, ahora hoy en día Universidad de las Artes en Buenos Aires. Y ahí fue donde empezó todo este proceso de cómo una fonoaudióloga llega a ser movimiento. La comunicación es movimiento, el lenguaje es movimiento, está la comunicación no verbal. Y siempre estábamos anclados que comunicación es hablar y leer, pero también los gestos, la proxemia, la cercanía que tú tienes con el otro, toda la parte no verbal que acompaña esos micros movimientos gestuales, eso te está diciendo algo. Y es algo que no está tan investigado en fonoaudiología, que es la comunicación no verbal. Y al principio yo decir, soy una fono que hace movimiento, eso fue como, es una fono que hace movimiento y ¿por qué no eres fisio? Y yo, no, es que yo soy fonoaudióloga desde la comunicación humana, desde los desórdenes comunicativos también. Y ya después como que entrar un poquito y ahora decir, por fin una fono que hace movimiento y que hace esa investigación a través del movimiento comunicativo que te entabla esas relaciones, ay, no sé, mucho más reales, creo yo. Creo que la comunicación no verbal es la que jamás va a mentir. Creo eso. Entonces ahí está como esa unión, ese puente, por ejemplo, en danza, movimiento, terapia, el puente está con la fonoaudiología en la comunicación no verbal y en los procesos de movimiento de danceability está en este contacto visual que tú tienes con el otro, en esta relación que la haces a través de la proxemia, ¿cierto? El contacto, el estar sin contacto, en estar cerca, en estar un poco más lejos, ¿sí? En la sensación que tú tienes, seguimiento instruccional también, eh, repeticiones seriales. Bueno, hay muchos campos que tú puedes trabajar como fonoaudiólogo haciendo movimiento. Y esto es súper, súper chévere y acá estamos como, abriendo un poquito las puertas en esta área. Bueno, Mimi, pues obviamente felicitarte por ser como una de las pioneras que seguramente ha venido trabajando y abriendo esos espacios para empezar fuertemente procesos de investigación e intervención en la integración de movimiento con comunicación, ¿no? Que creo que, bueno, que nosotros a veces creemos que comunicamos mucho y nos falta comunicar o aprender también otras formas de comunicar. Y el movimiento nos aporta o nos ayuda mucho en este sentido. Tú nos hablabas ahorita, por ejemplo, de esa primera experiencia que tuviste con niños con discapacidades múltiples, ¿cierto? ¿En qué otros espacios y contextos has podido tú trabajar con Danceability? Aquí en Colombia, ¿qué otras poblaciones, qué otros contextos te han dado como esa apertura para que lo implementes? Acá me acabo de acordar algo que me pasó como en este caminar de la vida, para responder tu pregunta también de cómo llegué. Yo llego a la fonoaudiología primero por el trabajo con los sordos. Yo asistí a una iglesia que se llama Filadelfia, que tiene un colegio que se llama Filadelfia, Colegio Filadelfia para Sordos, y en el grupo de danza donde yo estaba, en Sal y Luz, tenía mi amigo sordo, era amiga de sus hermanas y era un amigo sordo, o sea, él tenía ahí que 15 años, no, menos, yo creo, 14, 13, no sé. Yo era más alta que él, o sea, fue hace mucho. Y él llegó y me dijo, Mimi, yo quiero aprender a bailar. Y yo dije, ven, vamos, te invito a mi grupo de danza. Eh, Esa fue la primera experiencia que yo tuve con mi grupo de danza Salilu sin saber que ya estábamos haciendo danza inclusiva. Hoy en día, este chico que dijo, Mimi, me interesa, yo quiero aprender, es Cristian Briceño, primer bailarín sordo profesional colombiano, primer presentador de televisión sordo en Colombia, ganador de premios India Catalina, o sea, él está ahorita en el Canal 13, hay un documental que se llama Sentir, que también lo patrocina Canal 13, lo pueden googlear porque
digamos que gracias a Dios, gracias a estos caminos que uno dice, ¿cómo es que uno tal cosa con la otra? Yo creo en un Dios de providencia y que sabe cómo hace esas cosas. Cristian, yo fui la primera pareja de baile de Cristian y fue la primera persona con discapacidad que tuve contacto para hoy en día poder hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como que Cristian ha sido una de mis primeras semillas. ¡Wow! Tremenda semillota a nivel nacional y a nivel mundial. Por favor, googleenlo, síganlo en redes sociales, no se pierdan Canal 13 porque de verdad que él es abanderado en comunidad sorda y en los derechos de en la comunidad de personas con discapacidad. Entonces, inicio con, con danza, pero con lengua de señas, ahí explorando movimiento y lengua de señas. ¿Y con qué población he podido trabajar en Danceability? Población sorda, claro que sí. De hecho, mi proyecto de maestría ahorita de educación emocional se va a desarrollar en el Colegio Filadelfia para Sordos. Como que el buen hijo siempre regresa a casa y después de más de 20 años vuelvo al Colegio Filadelfia para Sordos para trabajar específicamente educación emocional, conciencia emocional para sordos a través de la conciencia corporal en la danza movimiento terapia. Por supuesto que también habilitaré ciertos talleres que me sirven mucho para la regulación emocional, para la conciencia emocional en el trabajo con personas sordas. Eso ha sido una parte. Otra parte, he podido trabajar con discapacidad cognitiva. Danceability es una metodología súper linda, muy especial, que como es creatividad e improvisación, no te encasilla en la repetición del movimiento, en el movimiento exacto y perfecto, y además porque Danceability no siempre usa música. Es decir, entre más lejana sea la música para ti, mejor, porque la música despierta recuerdos, eh, situaciones emocionales buenas y no tan buenas, ¿no? Pues imagínese el arrocito en bajo que uno tuvo por allá, el ex o lo que sea, o si ponen, por ejemplo, tal canción o típico Macarena, pues uno empieza a hacer los pasos de Macarena y eso queda muy pautado. ¿Sí? Por lo tanto, Danceability tiende a trabajar con canciones que no sean tan reconocidas a nivel social y que no tengan pasos tan pautados para que tú generes esa creatividad, esa improvisación momentáneamente. Y eso también nos ayuda. En mis clases, por ejemplo, yo lo trabajo, hay veces sin música, y ahí estamos integrando también la persona sorda. Al no tener música, pues estamos todos en el común denominador de movimiento, que en este caso es no trabajamos con música, y hay veces elegimos la música, pero que sea música de fondo, ¿sí? Música que acompañe tus procesos. Por eso cuando trabajamos con discapacidad cognitiva, que uno dice, ay, no, es que si no haces así no puedes. No, sí se puede lograr. Y eso se hace a través de la creatividad y de la improvisación que tú vas desarrollando a través de la técnica. Eh, Personas con síndrome de Down, autismo, en discapacidad cognitiva, bueno, el autismo no es tanto cognitivo, bueno, ahorita estoy como pensando un poco más, también personas con amputación, es muy lindo cómo el común denominador de movimiento te lleva a pensar y a repensarte cómo sería, por ejemplo, no hacer movimientos sin un brazo, ¿cierto? Incluyendo a la otra persona. En este momento me acuerdo de una chica en especial, ella nació con, bueno, con una discapacidad motriz, en su brazo todo el tiempo lo tenía de esta manera y bueno, su pie tenía, lo voy a llamar así para que todo el mundo me pueda entender, ella siempre estaba empinada su pie derecho siempre estaba empinado. Entonces, ajustamos la clase, una clase para ella. Yo dije, todos vamos a tener, nos ponemos un brazo acá adentro y
trabajamos con un zapato y sin otro zapato. Y toda la clase lo hicimos así. Y al finalizar, yo no les dije para qué. Al finalizar, yo les dije, bueno, ¿cómo se sintieron? Y ella lo primero que dijo fue, ustedes acaban de vivir lo que yo vivo siempre. ¿Mm? Estuvieron realmente en mi cuerpo, en mis zapatos, y fue algo muy lindo, por ejemplo, que se puede trabajar totalmente en Danceability. Danceability nos ayuda también para conectarnos y ahorita en este aspecto emocional que estoy trabajando a través de mi maestría, lo he podido trabajar en una asociación muy, muy linda que amo con todo mi corazón, que se llama Lazos, que son papás que han perdido a sus hijos. ¿Mm? Eh, He tenido la oportunidad de participar en 2 eventos con ellos y Y es como tú, a través del movimiento creativo, a través del movimiento espontáneo, puedes de cierta manera manejar o desbloquear o hacer salir la emoción a través del movimiento. ¿Mm? Hay una frase de Lavan que me encanta mucho, que dice, de la misma manera en que te mueves, piensas. Y de la misma manera en que piensas, te mueves. Es decir, que directamente estás modificando tu pensamiento, tus emociones, tu forma de ver la vida con el movimiento y viceversa. Entonces he podido trabajar con esos papás que han estado en duelo. Hay papás que han estado en duelo por muchos años, hay otros duelos muchos más recientes, y a través del movimiento de primero estar en el cuerpo, que es otra de las primicias de Danceability. Estoy en el cuerpo con mi sensación. En la sensación también está la respiración, cómo está ese bombeo de tu corazón, ¿cierto? Cómo entra el oxígeno a tu cuerpo, cómo tú puedes soltar también y cómo poco a poco a través de esos ejercicios vas llegando profundamente, indudablemente, a la necesidad corporal y emocional de la persona. Ojo, sin ser un proceso terapéutico. Es educativo, que el movimiento tiene beneficios, sí, pero no es proceso terapéutico como la danza, movimiento, terapia. Eso. En comunidad Wow. también he trabajado. No sé, es que ahorita se me escapa mucho comunidad también. Eh, con chicos de bajos recursos, en el programa de fonoaudiología de la Universidad de Rosario. Me acuerdo mucho, su profesor en ese momento de comunidad me invitaba a hacer sesiones de movimientos con los chicos que estaban en práctica comunitaria en fonoaudiología. Después tenían un día especial conmigo de danza y movimiento, y eso hacía, eso era muy, muy, muy lindo. Genera otro tipo de expectativa, otro tipo como otro panorama donde todos podemos ser iguales y donde el movimiento nos une. Impresionante. No, impresionante. Mimi, teníamos dos preguntas, pero yo creo que la voy a reformular y voy a hacerla en una, porque me parece que puede ser interesante lo que tú nos contestes haciéndola en una. Eh, ¿Tú crees, pues ya obviamente con todo lo que nos has contado, un poco sí se ve que hay relación, por supuesto, entre la danza, movimiento terapia y la danzability, pero desde ti, desde tu experiencia y todo lo que nos has contado, si crees que hay un complemento entre estas dos disciplinas, ¿cuál sería o de qué manera crees que se complementan? Y la cerecita ahí de la pregunta es, ¿qué impactos así, digamos, significativos desde tu experiencia has visto, digamos, usando ambas de alguna manera en relación? Ok, sí. Y mira que me acuerdas con esa pregunta, me acuerdas, se dan cuenta, soy súper fonoaudióloga, habladora, loruda, y cojo muchas cosas, pero en este momento, en agosto, en el sitio donde nos formamos las tres, en Brecha, Diana Fishman va a dictar un taller, y también junto con Andrea, en este momento se me escapa el nombre, pero ahí pueden entrar a la página de Instagram de Brecha,
y van a dictar la introducción de Danceability, ahí en Brecha. Entonces es muy lindo porque efectivamente sí hay una unión. ¿En dónde está la unión? La unión está uno en el calentamiento. En Danceability, tanto en danza, movimiento, terapia, tiene que uno iniciar por un calentamiento. Este calentamiento en Danceability, hay una metodología del calentamiento que Alito Alesis lo ha diseñado. Es muy lindo porque inicia con respiración. Por lo general, en la formación que yo dije, nos llevaba siempre al piso, respirar. Muchas veces en danza, movimiento, terapia se usa mucho este tipo de calentamiento, iniciar el piso, eh, o si no de pie, o la forma que tú consideres, pero esta necesidad, por ejemplo, en Danceability, de bajar al piso, de conectarte primeramente con tu respiración y con tu sensación corporal, ¿sí? Y eso te va a habilitar también como una secuencia, yo lo llamo una secuencia también imaginaria, donde tú puedes pasar por tu cuerpo, porque literalmente Alito menciona, ahora el corazón, que es el motor de tu vida, bombea sangre, y esa sangre se expande por todo tu cuerpo y llega a todos los rincones de tu cuerpo. Y a mí me encanta imaginarme cómo eso pasa y cómo eso te regresa en oxígeno, por ejemplo. Pero Alito lo tiene diseñado muy paso a paso, ¿sí?, dentro de la metodología, y es muy lindo porque desde la respiración, volver a la quietud, y él lo llama a la quietud eh, eh, de acuerdo a lo que tú consideres que es quietud, lo que la quietud significa para ti. Y de ahí vamos llegando al movimiento. Algo muy similar que pasa con la danza movimiento terapia. Habilitarte emocionalmente, corporalmente, para desarrollar ese proceso, llamémoslo así, de movimiento corporal y emocional que involucra la danza movimiento terapia. Aquí en Danceability no hay un fin terapéutico. Hoy vamos a trabajar, me invento, depresión, manejo de la depresión, ansiedad o sensación, relación. No. En Danceability se va a trabajar directamente es espacio, diseño, sensación, relación, y se me escapa una, y tiempo, ¿m? A través de todo este proceso de creatividad. Es decir, que en Danceability, si iniciamos con la premisa, ¿cómo te sientes hoy? Al igual que en danza movimiento terapia, pero ¿cómo te sientes hoy corporalmente? ¿M? Es decir, si tienes una dolencia física que te puede afectar el movimiento, para que todos estemos enterados y que tomemos el común denominador de movimiento. Diferente un poco a la danza movimiento terapia, que es cómo te sientes hoy, qué necesidad tienes hoy, qué es lo que deseas hoy. También se aplica mucho a la parte emocional, espiritual, incluso uno puede desarrollar temas familiares, laborales, de todo. ¿Cómo te sientes hoy? No, pues hoy estoy abrumada porque en el trabajo estoy así, diferente a Danceability. Uno no dice, estoy abrumada por mi trabajo, no. Uno puede decir, tengo estrés, me duele acá, y ya, como que para, porque no es un proceso terapéutico. A nivel de movimiento, Danceability te lleva por estructura de ejercicios pautados, que se van explicando, que se van modelando. Es decir, que primero tú lo explicas, lo modelas como ejemplo y se va haciendo. Danza, movimiento, terapia no tiene esto. Tú no tienes un ejercicio pautado que tenga que hacerse así, sino que es más libre, ¿cierto? Y tampoco tú modelas cómo debe ser el ejercicio, y no se genera como, digámoslo así, la repetición constante en sesiones, sino que es mucho más
libre de acuerdo al objetivo de intervención que se tenga en la danza movimiento terapia. Son dos cosas totalmente diferentes y es algo que a mí me encanta hacer el énfasis porque por lo general ven una persona en escena por ejemplo, pueden ver a Cristian que es sordo bailando en escenarios, él ha estado en escenarios muy power, muy grandes, y dicen, ay, Cristian hace danza movimiento terapia, danza terapia porque es sordo, bravo. No, él no hace danza movimiento terapia, no hace danza terapia, él hace danza profesional inclusive. De hecho, es danza profesional, pero cuando él está con personas oyentes, ahí está la inclusión. Sí, él es un bailarín profesional, wow, power, ¿sí? Entonces, ahí está la gran diferencia en que hay. Danceability sí genera esto del show, de cómo nos vamos a vestir, eh, hagamos los ejercicios, siempre van a salir diferentes o de pronto se puede pautar ciertas cositas o se pueden organizar como estructuras de movimiento para generar una puesta en escena totalmente diferente a la danza movimiento terapia que jamás por fin va a tener una presentación, un show, un vestuario o algo como tal. Sí inician en círculo inicial, como danza movimiento terapia, un círculo final, compartir palabras, pero una parte es educativa y la otra es terapéutica. ¿Qué es lo lindo? Que cuando tú unes la danceability con la danza movimiento terapia, puedes llegar a sentir el movimiento desde otra perspectiva, ¿sí? Para acercarte un poco más a la discapacidad, ¿sí? Eh, para trabajarla desde otro enfoque. No suelo hablar bueno, estudiantes que he tenido en fisioterapia, que fisioterapia es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya repita, vamos. Es como el movimiento desde otro ángulo a partir de la emoción, de la relación, de la empatía, ¿sí? Y en la parte ya terapéutica, tú puedes generar esos procesos un poco más motores, depende del enfoque que tengas en danza, movimiento, terapia. Es decir, que si me preguntan, Mimi, danza, movimiento, terapia, ¿puede estar en Danceability? Sí, sí lo puede estar, genera un plus adicional en la integración, por ejemplo, con discapacidad, en la sensación, relación, espacio, diseño y el tiempo, que no me voy a cansar de decirlo, porque te abre el panorama desde otras perspectivas de movimiento y también la forma como tú vas moviendo tu voz para generar los movimientos y no surfear, como dice Alito, las canciones que tú tienes, que eso también es muy propio de la danza movimiento terapia. Ujú. Y qué hermoso. Además, poderlo escuchar de ti como experta hace que sea claro, ¿no? Que para uno sea más claro el proceso, porque si a veces a uno le preguntan, nosotras como con Laura, que hacemos pues danza, movimiento, terapia exclusivamente, si hay otros procesos de danza que no sean terapéuticos, pero donde se puedan experimentar otros procesos, ¿no? Y creo que la diferencia que tú nos muestras, no solo el complemento, sino la diferencia, por ejemplo, psicoeducativa, es realmente muy, muy positiva, ¿no? Es muy interesante y da una perspectiva distinta de cómo se puede manejar para que realmente se pueda integrar, pues no solo en procesos de comunicación, que entendemos que es tu fuerte y tu sesgo, sino Sí. también otro tipo de procesos también que pueden apoyar en estos procesos psicosociales también. Y para ir cerrando, pregunta súper importante que de pronto, pues obviamente no lo hemos abordado antes, y es esos procesos de formación en Danceability, donde se realizan, si tú, por ejemplo, ofreces esos entrenamientos a profesionales que quieran formarse en técnica de Danceability, si las ofreces, si los acompañas, no sé si lo tengas, por ejemplo, para aprovechar este espacio y que la gente también te conozca y te pueda preguntar y contactar sobre el tema. Buenísimo, gracias Lili. Sí, Danceability, la
formación la hace exclusivamente Alito Alexis en Oregon, aunque él eh, periódicamente hace como esas certificaciones en Europa, en Estados Unidos. No ha regresado a Latinoamérica desde hace algunos, como 6 años, pero él solía hacer en Montevideo y en el 2012 que vino acá a Colombia. Ustedes pueden googlear Danceability y ahí les lleva a la página, también están en Instagram y él periódicamente hace esta formación. La formación que yo tengo se llama certificación docente en Danceability. Sin embargo, después de esta certificación, que después de que termine la maestría es mi próximo, mi próximo alcance, es la formación docente máster, es decir, para ser formador de formadores en Danceability, formar docentes en Danceability, que eso ya sería como el legado de Alito. Eh, no sé si sepan, pero aquí les cuento, Paulina Avellaneda está en Cali con inclusive, se me olvidó, inclusive, Movimiento Inclusive. ¿Mm? También está en Instagram. Paulina está haciendo periódicamente también Danceability en Cali. Ella es formada con Alito Alexis, también en Cali. Y actualmente acá en Bogotá todavía he dejado como un poquito la parte de enseñanza, llamémoslo así particular, porque pues estoy dentro del ámbito universitario. Dentro del ámbito universitario sí he formado desde hace más de, Dios mío, creo que más de 8 años. Ya he estado en formación. Trabajé mucho tiempo en la decanatura del medio universitario, que me dio esta oportunidad en la Universidad de Rosario, formar fisios, fonos, teos, psicólogos, enfermeros, médicos en esta parte de danza inclusiva, en danza ability, en danza movimiento terapia. No formación en danza, ojo, esto no es formación en danza ability o formación en danza movimiento de terapia, sino es como esta introducción para darse cuenta que hay muchas más opciones que te pueden dar herramientas terapéuticas para tu quehacer profesional, ¿sí? Y eso ha sido muy lindo. Me pueden buscar en redes sociales como @Mimi López raya al piso, inspirarte. Y bueno, yo sí creo que ya tengo que empezar a abrir nuevamente mi espacio profesional privado, porque antes lo tenía, llegó la chiquita y lo cerré, pero ahora sí lo vuelvo a hacer. Y ahorita en este momento solamente estoy como docente universitaria, pero sigo vigente. Recibo súper invitaciones, de hecho, he tenido varias invitaciones a participar en otros escenarios y bueno, estoy también para ayudarles y servirles en lo que esté en mi alcance. Ay, Bueno, Mimi, muchas gracias. Qué hermoso testimonio vivo nos y has dado el no, día de hoy. bueno, No, sí, bla, 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 muchísimas bla. gracias por participar, por darnos esta super mirada de Das Identity para que lo tengamos muchísimo más claro. Y pues para despedirnos, no sé ahorita si algo adicional, pero pues para despedirnos, hacer una invitación, que tú hagas una invitación a todo el mundo a conocer la técnica, a empezar a descubrir esos nuevos mundos de cómo se pueden integrar diferentes profesiones, ¿no? Para que empiecen a recorrer caminos como los caminos que tú has venido recorriendo. Entonces, muchas gracias, muy linda, y te dejamos para que invites a todo el mundo a conocer la técnica. Danza viva. Ok, listo. Bueno, yo hago una invitación muy especial a todas las personas que les encante primero la danza. ¿M? No importa si eres profesional o no, no importa si solamente haces danza social, lo importante es que te apasione el movimiento. ¿M? No importa el ritmo que te guste o el que tú tengas ahí que tiene que ser, acá es algo mucho más creativo, más improvisado.
Y si te gusta trabajar o si te gusta estar dentro de una comunidad con discapacidad, sin importar la discapacidad que sea, incluso hay movimientos en mi caso que yo digo, no soy tan motriz. Si te consideras ese tipo de personas como en mi caso, que yo decía, es que yo no bailo, tengo problemas de ritmo, de coordinación, esto no tiene nada que ver con la perfección del movimiento, sino con la pasión que tú tengas frente al contacto con el otro y a la creatividad de movimiento que la misma técnica te va a dar. Así que te invito para que no te dé pena, no te dé miedo y puedas buscar estas herramientas que te van a favorecer no solamente a nivel social, sino a nivel físico, corporal, emocional y en tu salud mental. Vivi, muchas gracias, espectacular, ¿no? Yo no agrego, o sea, creo que tú lo dijiste todo muy claro. La verdad es que eh, ha sido un espacio de mucho aprendizaje, yo creo, para Lili y para mí el día de hoy. Nos conocemos desde hace rato, compartimos la formación de danza, movimiento, terapia, pero pues este espacio tan singular de poder ver cómo te ha transformado a ti, pues no solo la danza, movimiento, terapia, sino en general tu trayectoria, la danzability, la fonoaudiología, pues eso no lo habíamos tenido. Entonces lo tomamos como un regalo, la verdad, y bueno, no solo agradecerte por haberte prestado, por haber compartido y por esa bonita energía que siempre transmites con todas con las palabras que usas y con ese amor también que tienes No, hacia el movimiento y el cuerpo. Muchas gracias Muchas a gracias. todos y nos vemos en el próximo episodio de Salud Mental en Movimiento. Dios, sí. tan lindo. No, gracias